Hola, espero que te encuentres fenomenal, seguro que sí. Y hoy vamos a ver el passé antérieur de indicatif. Sabes que tienes mis vídeos que te están ayudando un montón y también tienes mis clases para mejorar la comprensión y la comunicación del idioma y para obtener las titulaciones de Cambridge y del DELF B1, B2. Y si quieres saber cuándo sale el último vídeo para seguir mejorando el idioma, ya sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y hoy vamos entonces a seguir viendo, en este caso estamos viendo un verbo compuesto. Recuerda que en todos los casos es igual, una vez que tienes un modelo, es la misma, una regla, es seguir esa regla. ¿Qué nos pasaba con el passé composé? El passé composé no era ni más ni menos que el présent, el presente del verbo, pero en este caso, ¿de qué verbo? Del avoir o del être. Sabemos que tenemos que coger uno u otro dependiendo de los verbos dependiendo que el verbo que vamos a utilizar. Bien, pues era coger avoir, être, ponerlo en presente y luego añadirle el participe passé. Ya sabes que luego tenías que coordinar o no. Recuerda que tienes los vídeos anteriores para ver cómo se hace, tienes tus notas, si tienes alguna duda, ya sabes, revisa, no pasa nada. Bien, cuando hacemos cualquier otro verbo, nos pasa exactamente lo mismo, realmente partimos de la misma base. Fíjate que si yo digo en presente, por ejemplo, yo leo, yo veo, yo como, ¿vale? Cuando hago un passé composé en este caso, ¿qué hacemos? Ponemos el verbo avoir y el être, lo que decíamos en presente, sea yo he comido, yo he bebido, yo he salido, yo he visto. Bien, si yo digo yo he, automáticamente me vas a preguntar, ¿tú has qué? Porque necesito realmente el verbo que me dice lo que estoy haciendo es el verbo que conjugamos en participe passé. El avoir y el être no es ni más ni menos que un verbo, un auxiliar, es algo que ayuda al otro verbo. Pero yo he por sí mismo, aunque sí, quiere decir que estás haciendo algo, pero tú has hecho el qué en concreto. No me estás diciendo, no es el verbo principal, vamos a decir, en este caso, cuando hacemos este verbo que es compuesto. Bien, lo mismo nos pasa con los anteriores. Habíamos visto l'imparfait y que era un plus que parfait. Un plus que parfait no era ni más ni menos que de nuevo el avoir y el être, pero en imparfait, en imperfecto. Y luego añadirle el participe passé. Y ahora nos va a pasar idem de idem, lo mismo. Teníamos un passé simple, un pasado simple, y ahora queremos hacer el passé antérieur, que no es ni más ni menos que coger el avoir, el être y conjugarlo en este caso en passé simple y después meterle el participe passé. Las reglas van a ser siempre las mismas. Entonces, como decíamos la vez anterior, ¿para qué lo utilizamos? Lo utilizamos, recuerda que no se utiliza de una forma habitual cuando hablamos, ¿vale? Se utiliza para textos, que son textos, cualquier tipo de texto literario, histórico, un relato, un cuento, una biografía. Ciertos periódicos lo pueden también emplear y también puedes leer algún texto literario donde a lo mejor no emplea un passé simple, ¿vale? O un passé antérieur, que puede utilizar a lo mejor, es un texto más moderno y puede utilizar simplemente, pues como habla la gente, el passé composé normal. Vale, pero lo que quiero decir es que muchas veces sí se utiliza. Por eso, como te decía antes, sí que creo que es importante saberlo. Bien, ¿qué pasa en este caso? Lo que acabamos de decir, pues no es ni más ni menos que cojo con estos verbos. Sabemos que necesitamos, primero, la primera pregunta es ¿qué verbo? O sea, ¿necesito el avoir o el être con este tipo de verbos? En este caso sabemos que es el être, ¿vale? Pues voy a coger el être y lo voy a poner en passé simple. Acuérdate que era, en este caso, us, ut, umes, utes, uren. No se pronuncia así, por supuesto, y esto no es una u, nuestra u lo estoy pronunciando como nuestra u, es una u cerradita. Vale, y recuerda que entonces pronunciaríamos je, tu, il, el, u, on, u, ¿vale? Porque la n aquí la metíamos aquí. Nous sommes, esta s lo pronunciaríamos aquí como sonido z, nous sommes, vous soute, il, sur, es sur, vale, y después pondríamos como cualquier, cogeríamos el participe passé con las reglas que ya sabemos. Entonces, je étais sería yo hube sido o yo hube estado, ¿vale? Es una combinación que a lo mejor no se utiliza tan a menudo, pero en un relato en algún momento se puede utilizar, se puede necesitar. Je appelé, hube llamado, je sauté, hube saltado. Acuérdate que en este caso estoy poniendo el masculino tal cual. Para ver la regla, en este caso cuando el verbo avoir, sabes que tenía que haber un objeto directo. Si no lo había después del verbo, no coordinábamos. Si
lo había, pero era continuación del verbo, lo que hacíamos antes. Si no lo había, ya nada. Si lo hay, tiene que estar siguiendo después del verbo. Y si lo ponemos antes, es cuando coordina. Si no te acuerdas de las reglas o de aquellos casos en que había excepciones y no coordinaba, pues vuelve a repasar, ¿vale? Es cuestión de cuanto más lo veas, más te va a quedar, ¿vale? Lo mismo con los demás. Je choisis, hube elegido, je compris, hube comprendido, je ouvert, hube abierto, je dis, hube dicho, je eu. Fíjate que el verbo avoir se pone exactamente igual, ¿vale? Que el participio, pero sin la S. ¿De acuerdo? Que habíamos visto en el anterior que había algunas veces que coincidía con este participe passé, ¿vale? Es el participio, pero passé, ¿vale? Y en este caso coincide, pero quitándole la S. Je courus, couru, porque el Q está U o U es nuestra U. Q y luego re, couru. Hube corrido, je lu, hube leído o je vu, hube visto. ¿Vale? Lo mismo con el resto. Tu couru, tú hubiste tal, es decir, yo hube, tú hubiste, él hubo, nosotros subimos, vosotros subisteis, ellos subieron. Es cierto que no se utiliza tanto, tampoco en castellano, ¿vale? Pero existe, en algún momento se puede utilizar. Pues es exactamente lo mismo. Y recuerda que cuando tienes el verbo falloir, ¿qué pasa con falloir? Que falloir es como il pleut, llueve. El il es una cosa, es impersonal, no es un il equivalente a que sea masculino singular, ¿vale? Entonces, lo mismo, el verbo falloir solamente se utiliza en la tercera persona singular, pero como este il impersonal, il eût fallu, hubo sido necesario, ¿vale? Por ejemplo, se podría traducir. Bien, y vamos a ver entonces los otros casos. ¿Qué pasaba en los otros casos? Pues te pongo de nuevo aquí el reverso para recordar, o cualquier otro, ¿vale? O cualquier otro diccionario online, o no online, que te vaya bien. Sabes que en reverso, si te pones al lado, ¿vale? Vas a ver, en este caso hay verbos que se conjugan con el verbo être, pero recuerda que algunos verbos que se conjugan habitualmente con el verbo être, en algún caso puedes conjugarlo con el avoir. Hablo de los verbos, de estos verbos me refiero a estos verbos de déplacement, desplazamiento, changement de lieu, ¿vale? Y los que son sus compuestos. Hablamos, acuérdate, que no es movimiento, sino me muevo, hay un cambio de lugar, de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, con estos verbos recuerda que en este caso había algunos que podían llevar un objeto directo. En este caso, entonces, no se harían con el verbo être, como vamos a ver, sino con el verbo avoir. En el reverso, ya cuando pasa esto, vas a ver que cuando pongas el verbo, te va a aparecer el verbo conjugado con el verbo être o bien con el verbo avoir. Te va a aparecer uno y debajo te va a aparecer el otro, para que veas que esos verbos, dependiendo del caso, puede conjugarse con uno o con otro. En el OBS también, pero recuerda que en este caso ya no te va a aparecer uno debajo del otro. Ya tienes tú que clicar para ver, te indica arriba que va con el verbo avoir o con el verbo être. Entonces, en este caso, ya tendrías tú que clicar para ver la conjugación con uno o con el otro. Aquí no tienes que clicar porque te aparece uno debajo del otro. Bien, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo. En este caso, voy a coger el passé simple. ¿De qué verbo? Del verbo être, ¿vale? Entonces sería je fus. Acuérdate que estas S no las pronunciamos. ¿Con qué verbos? Con aquellos verbos que ya habíamos visto que se hacían con el verbo être. Entonces, estos verbos de desplazamiento, cambio de lugar y todos sus compuestos. Je fus arrivé, vale, ¿te acuerdas que en este caso el accord, la coordinación, se hace con el sujeto? Por eso aquí ya te ponía, esto sería si fuera un chico, arrivé, y si fuera una chica le añadías esa otra E, vale. Lo mismo pasa con este. Esto es para un chico, aquí tendrías que poner una E, si fuera femenino, lo mismo con el resto, ¿vale? Aquí sí que no he puesto, solamente he puesto en la primera, ¿vale? Aquí recuerda que si fuera una chica metería otra E. Je fus resté, hube permanecido, ¿vale? Hube nacido, hube llegado, ¿vale? En este caso resté, soy una chica, femenino singular, otra E. Je fus parti, este es para un chico, una chica, otra E. Je fus venu, para un chico o una chica, otra E tendría que poner aquí. Je fus devenu, lo mismo, chica singular E. Y je fus mort, y aquí una E y sería je fus morte,
¿vale? Porque al poner esa E, entonces esta T ya no es final de palabra y se escucha, ¿ok? Bien, lo mismo con el resto. Tu fus arrivé, si es chica le metemos otra E. Il fut arrivé, aquí sí que es masculino singular. Elle fut arrivée, femenino singular, con lo cual necesita la E. On fut arrivé. Y recuerda que en este caso el on es un se, ¿vale? Pero aquí, como estamos hablando de on con el sentido de nous, de nosotros, si estamos hablando con ese plural, ¿vale? Entonces necesitaríamos masculino plural o le metemos otra E y dejaríamos también plural cuando tenía ese significado de sentido de nosotros. Vale, nous fûmes arrivés, acuérdate que fûmes arrivés, aquí hago también una unión porque empieza por vocal, vale, y tengo la S, con lo cual es como si quiere meter una Z, nous fûmes arrivés. Lo mismo, si el nous es chicos, sería E, chicos o, ojo, ya sabemos, si es un grupo de chicos o chicas, pues pasa que lo ponemos en masculino también, con lo cual el nous sería con la E con el apostrofito y la S, ¿bien? Y si fuera chicas le metería una E y la S, quedaría con esto, quedaría tal cual como lo he puesto, lo que pasa que aquí esta E no la he marcado para que veas que si fuera masculino o chicos o chicas y fuera masculino plural sería E y S lo que tendrías que poner, y si son todas chicas le meto, sería así, tal cual, E apostrofito, E femenino y S plural. Bien, vous fûtes arrivé, aquí lo que siempre te digo, acuérdate que el vous puede ser usted, entonces en este caso si hablo de usted en singular, pues lo mismo, si es para un hombre sería hasta aquí, si fuera una chica le añadiría la E, y si fuera ustedes en plural o vosotros, refiriéndome a un grupo, necesito lo mismo, o bien masculino y además con la S por plural, vous fûtes arrivés, o si fueran todas chicas, todas mujeres, se metería la otra E. Y con el plural, ils furent arrivés, ¿vale? Masculino plural y el furent arrivés. Fíjate que esta T también la estoy metiendo aquí, el furent arrivés. Es como, no es una cuestión de correr, es una cuestión de poner la T como si la palabra comenzara por T, t'arrivé, ¿vale? El furent arrivés, ¿ok? Lo mismo. Bien, y luego también sabemos que tenemos los verbos pronominaux, los verbos pronominales, que también se conjugan con el verbo être, ¿vale? En este caso son con verbo être, aunque vaya un objeto directo, aunque tengan a continuación un objeto directo. Lo que no tendría es coordinación, pero sí se haría con el verbo être igual. Aquí no tendrías el avoir o el être, dependiendo de que haya un objeto directo o no, como en el anterior, como en el caso anterior. Recuerda lo que siempre te digo, en caso de duda, vuélvelo a ver. Bien, en este caso, ¿qué pasa? Que lo que decíamos, si llevamos un objeto directo no coordinamos, pero aquí lo he puesto como si no tuviéramos objeto directo, un verbo pronominal normal donde tengo que coordinar, ¿vale? Y nos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que en este caso el verbo es el mismo, es el verbo être en passé simple, pero como es pronominal tengo que poner métese, nous, vous, c'est, ¿vale? Entonces, je me fus levé, por ejemplo, femenino, si fuera masculino, así, si fuera femenino le meto la otra E, ¿vale? Je me fus douché. Voy a hacer el primero, vamos a verlo entero. Je me fus levé, tu te fus levé, il se fut levé, masculino singular, elle se fut levé, femenino, on se fut levé, dependiendo de si el on, aquí estoy hablando del on con el sentido de nous, ¿vale? Con lo cual, masculino y plural, y si fuera femenino le meto hasta ahí. Nous nous fûmes levés, vous vous fûtes levés, lo mismo, depende del vous, si es usted o si me refiero a ustedes en plural o a vosotros. Ils se furent levés, elles se furent levées. Vale, aquí sí que he puesto la E, que en el otro lado la he dejado, no me he olvidado de colocarla, ¿vale? Para que veas el ejemplo, pero ya sabes cómo es. Vale, aquí sería je me fus levé, así masculino, con la otra E femenino. Je me fus douché, masculino, así femenino. Je me fus promené, así masculino, así femenino. Je me suis endormi, ¿vale? De dormirse, entonces sería dormido, dormido sería dormí, hasta aquí, y endormi femenino, dormida, sería así, con la E.
La pronunciación es la misma porque sabemos que la E al final de palabra cuando no lleva acento no se pronuncia. Ou je me fus assis, esto sería el masculino hasta aquí. Si le meto una E, ¿qué pasa? Que esta S que no se escucha, porque al final de palabra no se escucha de forma habitual. Hay alguna palabra en que sí, cuando decimos bus, sí la pronuncio. No digo bu, sino bus, autobús, ¿vale? Bus. Pero son excepciones, ¿vale? En general no se pronuncia. Cuando le meto la E ya deja de ser la S final de palabra, entonces diría assis. Es lo mismo que veíamos aquí, que teníamos que aquí aunque pongo una E, venu, devenu, esta E sin acento no se pronuncia. Pero cuando tengo una T, cuando pongo una E aquí, entonces sí que en este caso esa T final que habitualmente hay en casos en que sí, como but, pero en otros casos habitualmente no se pronuncia, ¿qué pasa? Que entonces al meter una E y la T no es el final de palabra, sí se pronuncia. Se llama mort, muerto, morte, muerta, ¿vale? Y ahí se escucha mort, escucho esa T, para diferenciar del masculino femenino en este caso. Y con esto lo vamos a dejar. Ya ves que no es complicado, que es exactamente aplicar las mismas normas que ya habíamos visto anteriormente, pero en este caso conjugando el verbo en passé simple, ¿vale? Y después hacemos exactamente lo mismo. Cuando tengas alguna duda, lo que siempre te digo, es una cuestión de ir viéndolo poquito a poco, porque no te va a quedar de la noche a la mañana, pero sí que a medida que lo vayas viendo, te va a ser mucho más fácil, vas a hacerlo de una forma con más seguridad. Cuando sabes que realmente lo tienes dominado y que no tienes, que ya estás seguro, es cuando no dudas. Una vez que tú no dudas y lo dices de forma automática, de forma no automático, porque llegar al automático todavía cuesta, pero de forma que realmente primero sabes que lo estás diciendo y que lo que estás diciendo es correcto, ¿vale? Eso necesita un tiempo, así que date ese margen, date ese tiempo, velo todas las veces que necesites, porque como todo en la vida es una cuestión de práctica, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de insistencia, es una cuestión de continuidad. Todo eso, como siempre te digo, es lo que te va a llevar muy lejos. Y ahora nos quedamos aquí y vamos a seguir viendo más cosas, así que a seguir dándole caña, a seguir mejorando y ya sabes que yo aquí estoy para seguir ayudándote con mis vídeos y con mis clases. Así que nos seguimos viendo. Venga, cuídate mucho. Chao, chao.